Bueno, la palabra que es sentido del Señor se llama la seducción de Dios de un pueblo infiel. Ese sería el primer título. El segundo título es el profeta Oseas y la caída del reino del norte. Dentro de las muchas historias tristes que hay en las Escrituras, una de las peores que hay es el fracaso del pueblo de Israel, sobre todo el reino del norte, en cuanto a la fidelidad de Dios. Dios no los dejó sin testimonio. Profetas tan grandes como Elías, que se considera el profeta más grande de todo el Antiguo Testamento, al lado de Moisés, Dios lo envió para que ministrase en el reino del norte. Apenas 120 años después de la muerte de Elías, el profeta Oseas, Dios lo envió también a predicar su palabra, y ya en el 710 a.C., el reino del norte fue invadido por los asirios, destruida su capital Samaria, llevados cautivos, y de esos cautivos no se sabe nada. Sí, la Escritura habla que algunos se reunieron con los cautivos de Judá y volvieron, pero lo que es la gran mayoría de ese pueblo, que formaban 10 tribus, se pierden en el éxodo por su infidelidad e incredulidad. Oseas también es un profeta que siempre que lo he leído me ha llamado muchísimo la atención, porque Dios le da la orden de que se case con una mujer prostituta. O sea, ¿cómo es posible que un hombre de Dios le diga, vete y cásate con una prostituta? Lo normal es casarte con una mujer de Dios, con una mujer santa. Prioridad. El Señor le dice en Oseas 1:3, vas a ser ejemplo al pueblo de Israel. En primer lugar, que ellos se han prostituido. La palabra que se utiliza en hebreo para prostitución e idolatría es la misma. Ahí hay un juego de palabras en el cual el ser infiel en el matrimonio es una forma también de infidelidad a Dios, ¿vale? Pero también hay una segunda lectura, es que fíjate si yo tengo amor y misericordia hacia vosotros, que aún así os sigo amando como un marido que ha sido traicionado, pero aún así yo os ofrezco mi restauración y mi reconciliación. Así que la historia de la fidelidad inquebrantable de Dios al pueblo de Israel que vemos en el libro de Oseas es un gran ejemplo. Errores a evitar y conductas a seguir. Errores a evitar, pues uno de que puedes empezar bien, porque verdaderamente el pueblo de Israel empezó bien en las cosas de Dios, pero puedes acabar muy mal. Otra, de que tu actitud lo cambia todo. Y verdaderamente Dios te puede mandar un profeta como Elías, que si no escuchas la voz de Dios y no la pones en práctica, te va a entrar por un oído y te va a salir por otro, aunque caiga fuego del cielo. Y la tercera cosa es que cuando veamos que los demás caen, no son infieles, tenemos que aprender del corazón de Dios, y es muy difícil. Nosotros como seres humanos, cuando nos traicionan, no nos sale de natural el perdonar y el restaurar. Pero tenemos un gran ejemplo en Dios, de cómo Él nos ayuda a perdonar y a restaurar. Así que vamos al libro de Oseas, capítulo 2, versículo 1. Aunque vamos a hacer un vuelo de pájaro por todo el libro, lo primero que vamos a ver es qué cosas llevaron al pueblo de Israel, es decir, al pueblo del norte, el reino del norte, a que Dios estuviera tan enfadado con ellos. ¿Qué es lo que pasó? Pues en Oseas dice, el versículo 2, contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparté pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. Bueno, pues la Escritura habla de que el pueblo de Israel era un pueblo adúltero. Adúltero porque había roto esa fidelidad para con Dios. Dice en el versículo 6, por tanto, he aquí, yo te voy a rodear de espinos y te voy a acercar con setos y no vas a hallar tus caminos. Un pueblo
que no solamente había dejado la fidelidad a Dios y se había ido tras otros dioses, sino que al final había sembrado sobre espinos. Y sabemos que la Escritura habla que los espinos son los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Y cuando las cosas de Dios las mezclamos con la carne, se produce algo explosivo. Es como los dos componentes que hay en las bombas, que una se junta con la otra y ¡pum! Separado no pasa nada, pero cuando se juntan es como si explotase. El gran problema con el pueblo de Israel, el pueblo del norte, que también en la Biblia se le llama Efraín, porque era la tribu más poderosa de todas, era no que habían abandonado el culto a Jehová. Ellos seguían adorando a Jehová, pero adoraban a Jehová junto con Baal. Y eso lo puedes llevar a la vida de los cristianos actuales. Su gran problema no es que hayan dejado de creer en Dios o en Jesús, no, es que creen en Dios y en Jesús y a la vez tienen otros ídolos, tienen otros dioses. Y cuando tú quieres mantener las dos cosas, la carne y el espíritu, pues se produce como una explosión o se produce como un cortocircuito, ¿vale? Espiritual. Vamos al versículo 8 y 9 que dice: y ella no reconoció que yo le había dado el trigo, el vino, el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecía a Baal. Por tanto, no volveré y tomaré mi trigo a su tiempo, y mi vino a su sazón, ni quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Otra de las cosas que Dios les echa en cara es que habéis dejado de reconocer que yo soy el proveedor de todo. Mucha gente se llama la atención cuando nosotros oramos por los alimentos. Hay gente que lo hace de forma ritual, pero muchos entendemos claramente que ese poco o mucho que haya en la mesa le pertenece a Dios, que tiene su fuente en Él. Y cuando dejamos de reconocer a Dios como la fuente de nuestra provisión y nos creemos los dueños de ello, entonces hacemos un ídolo de las cosas. Hay muchos cristianos que han hecho de un ídolo la prosperidad, el maravilloso carro, la maravillosa casa, las maravillosas vacaciones. Hace poco leí el testimonio de un hermano que Dios le había prosperado mucho. No todo el mundo puede ser prosperado. ¿Por qué? Porque tenemos un corazón carnal que busca hacer ídolos de la prosperidad. Pero este hermano llegó a tener cerca de 800 tiendas. Imagínate la cantidad de dinero que este hombre ganaba. Y cuando le preguntaron cómo llevas tu vida espiritual con tanta prosperidad, eso sí que era auténtica prosperidad, y le decía: mira, yo lo tengo muy claro, Dios es el dueño y yo soy el responsable. Y eso dice la Escritura, que si en lo poco no eres responsable, tampoco lo vas a ser en lo mucho. Es decir, si en los 1.000 euros que Dios te da no eres responsable de ellos, te por seguro que Dios no te va a dar ni 10.000 ni 100.000. Yo una de las cosas que hago y que es muy sabia, al principio de mes siempre hago el presupuesto particular, ingresos, gastos, facturas, hipotecas, todo eso. Y luego el dinero que tengo para mi propio uso, para tomarme una lata en el chino o lo que sea. Pero dentro de toda esa parte pongo lo que voy a apartar para Dios, como dice la Escritura. Es verdad, el Nuevo Testamento no habla del diezmo, pero sí dice que los hermanos, cada uno de su corazón apartaba. Es decir, sabía que la fuente de todo lo que te da es el Señor. Y cuando tú le honras, pues es verdad que Dios te va a honrar. Pero porque simplemente le estás diciendo: Señor, es que tú eres el que me has provisto. Lo que tengo es porque tú me has dado. Entonces el pueblo de Israel había dejado de honrar a Dios en mucha prosperidad, porque cuando pasó todo esto, el pueblo del norte tenía mucha prosperidad, porque a veces pensamos que el castigo de hambre, pestes y escasez es la consecuencia de nuestra infidelidad, pero a veces Dios permite que la prosperidad nos venga a nuestra vida, se multipliquen los ingresos para probar dónde está nuestro corazón. Y te digo una cosa,
A veces es más fácil ser fiel en la escasez que ser fiel en la abundancia. Yo te lo digo por mi propia experiencia. Muchos años, Dios tuvo un negocio, Dios me prosperó y conocí al Señor. Y también le estaba sirviendo. Y mi corazón se fue a las riquezas. ¿Qué pasó? Pues que Dios me tuvo que poner en disciplina. Y la disciplina que me vino me quitó la tontería, como decimos en España, pero claramente. Tuve que pasar años de desierto hasta que aprendiese a reconocer que tengo dueño. Tú tienes dueño. Vamos, a veces a los cristianos se sorprenden de que tengan dueño, pero es que tú tienes dueño. Es fácil decir con la boca, tú eres mi Señor, pero verdaderamente vivirlo cada día es una gran lucha. Cuando vamos por la calle a predicar y le preguntamos, ¿crees que Jesús es el Salvador? Aquí en un país con cultura cristiana no tiene mucho problema en decir que sí. Pero cuando dices, ¿crees que Jesús es el Señor? Te quedan todos así, como diciendo, eso ya es más peliagudo. Y es verdad. La gran lucha que tenemos todos es con el señorío de Cristo, en todas las áreas, no una en particular. Hay iglesias que no hacen más que hablar acerca del dinero, pero lo mismo va para la sexualidad, lo mismo va para las emociones, lo mismo va para la boca. Los cristianos tenemos auténticos problemas con nuestra boca y Dios es dueño de las palabras y del silencio. Del silencio también Dios es dueño. A veces se levanta algo en ti que te dan ganas de responder cualquier barbaridad. Pues hermano, recuerda que Dios es el dueño de tu boca y es el dueño de tus silencios. Y a veces se necesita más dominio propio para callarte y no responder malamente que para decir cualquier burrada de las que luego tengas que pedirle perdón a Dios, pedirle perdón a esa persona y humillarte. Entonces el pueblo de Israel había dejado de creer que tenía un Señor. Dice el versículo 10, haré cesar tu gozo, tus fiestas, tus lunas, tus días de reposo y tus festividades. A veces, cuando tenemos un gozo que no es el gozo de Dios, el gozo de Dios es una cosa y el gozo y la alegría de este mundo son otras. Cuando dejamos de tener el deleite en las cosas de Dios, entonces es cuando hay un problema. Hay cristianos que han perdido su deleite en las cosas de Dios, su deleite en la palabra. Parece increíble que tengamos que decir que hay que leer la palabra, que hay que orar, que hay que servir al Señor, porque hay cristianos que ya, no, si yo llevo ya 15 años en Cristo o 20 años, ya he leído mucho la Biblia. Bueno, pues cuando la lees para obedecerla, de verdad que te cambia tu estudio bíblico. Porque ninguno puede decir que estamos obedeciendo 100% lo que dice aquí. Entonces, Dios a veces nos quita el gozo en las cosas de este mundo. Y vienen tristezas, y vienen dolores, y vienen espinos. Porque Dios en su amorosa misericordia dice, a ver si apretando un poquito las tuercas se vuelven a mí. Pero el pueblo de Israel ni así se volvió a Dios, por mucho que le habían quitado el gozo y la alegría. En el versículo 13 dice, y castigaré por los días en que incesaban a los Baales y se adornaba en sus zarcillos y en sus joveles y se iba tras sus amantes y se olvidaban de mí, dice Jehová. Te puedo decir una cosa, es muy fácil olvidarse de Dios. Y siendo creyente, ¿por qué? Porque tú tienes un devocional por la mañana, oras, cantas, lees la palabra y luego andas en la carne el resto del día. Y eso es algo que a Dios no le va a explotar la cabeza, porque Dios, por supuesto que es muy distinto a nosotros, pero ve que se puede ser tan incoherente e inconsecuente. Tenemos que aprender a andar con Dios todo el resto del día, a pelear nuestras batallas todo el resto del día con Dios, a trabajar con Dios, porque Él está en nuestro trabajo. Él está en nuestra limpieza de la casa. Él está en nuestro trato a los demás y a los vecinos. Y cuando dejamos a Dios de lado y lo dejamos como algo religioso, entonces es
Cuando empezamos a olvidarnos de Dios. Vamos al capítulo 4, versículo 4, que dice así: ciertamente hombre no contienda ni reprende a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Cuando un pueblo deja de recibir reprensión, y estamos hablando de reprensión en la sabiduría de Dios, no estamos hablando de reprensión en ira, en soberbia, machacando a la persona y dejándola destrozada, sino de reprensión amorosa, para que andes más en el Señor, para que ores más, para que le sirvas más. Cuando un pueblo pierde esa sensibilidad y no acepta reprensión ninguna, como ahora mismo vemos en España, como se te ocurra decirle a un joven, por favor, levántate y cédele el asiento a este anciano, te puede responder cualquier barbaridad. Pero cuando el pueblo de Dios pierde esa sensibilidad hacia la reprensión, solamente quiere escuchar palabras bonitas. Y es verdad que escuchamos predicaciones en las cuales todas son motivacionales, todos son de jiji, jaja y todo maravilloso. Y no hay reprensión o corrección. Necesitamos corrección. ¿Por qué tenemos que leer la palabra? Porque lees la palabra, te muestra una imagen y dices, Dios mío, Señor, tengo que aprender a ser bueno. Tengo que aprender a ser santo. Tengo que aprender a responder con ternura. Qué difícil es hablar a veces con ternura. Dice la Escritura, hablando la verdad en amor. De verdad. Hablar la verdad con ira es lo más sencillo que hay. Pero hablar la verdad con amor es algo divino. Por eso leemos la palabra, porque necesitamos corrección. Versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, porque olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Fíjate, ya entiendes el contexto de este versículo. Este versículo fuera de contexto se puede llevar por muchas enseñanzas. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Pero el contexto de aquí está hablando son gente que conocía pero no aplicaba. Son gente que resistía lo que Dios tenía para ellos. En Israel la gente conocía, todos los años se recordaba lo que Dios había hecho en Egipto. Era la Pascua, la Pesas, lo que llamamos. Pero luego se olvidaban por completo que Dios les había sacado de la esclavitud para vivir en libertad, no para vivir en obediencia a los baales y a las cosas de este mundo. Entonces, cuando un cristiano, cuando una iglesia se olvida del que le compró con su sangre, es para vivir una vida de santidad, una vida apartada para Él. Lo importante no es cómo empezamos. Hay gente que empieza muy bien. Tampoco, también es verdad que hay gente que empieza muy mal en las cosas de Dios o empieza tropezando y con ataduras y todo. Lo importante es cómo acabamos. Ahí es donde tenemos que luchar para estar en los que van a ser más que vencedores. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Cuando habla la escritura de conocimiento, la palabra ta'at en hebreo significa la sabiduría, la ciencia de Dios. A Dios le importa lo que hacemos y cómo lo hacemos. Por eso leemos la escritura, para saber lo que tenemos que hacer, pero también cómo tenemos que hacer. Vamos a poner otra vez el ejemplo de hablar la verdad en amor. El conocimiento, la información te dice esto es la verdad, pero tú la puedes implementar de muchas maneras. La puedes implementar malamente, con violencia, con insultos, o la puedes implementar con sabiduría, con ternura, con paciencia, porque Dios la tiene con nosotros. ¿Cuánta paciencia Dios tiene con nosotros? De verdad. Nosotros, si fuéramos Dios, caía un rayo desde el cielo cuando nos hacen alguna y quemaría vivo a quien nos la hiciera. Pero gracias a Dios que Dios no es igual que nosotros. Él tiene mucha paciencia con nosotros
y nos da muchísimas oportunidades. Bueno, ¿qué es lo que hizo Dios con el pueblo de Israel? Y esa es la parte hermosa, hermosa de la Escritura. Cuando tú lees este pasaje de Oseas 2, desde el versículo 14, Dios habla como un esposo amante. Uno puede sacar conclusiones de cómo tiene que ser un esposo también, porque si ves cómo Dios habla, pues uno tiene también que aprender a ser como Dios. Dice Oseas 2:14, pero aquí yo la traeré, la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Hermano, ¿cuántas veces Dios nos lleva al desierto y nos habla al corazón con ternura? Muchas veces los desiertos que estamos que estamos pasando, es un regalo de Dios para que aprendamos a tener sed de Él. Si tú estás pasando un desierto, busca a Dios y busca su ternura y busca su amor y busca que Él te hable. El pueblo de Israel no escuchó su voz. Otro principio que podemos sacar, si estás pasando un desierto en tu matrimonio, aprende a hablar con ternura y amor como Dios. Que de verdad ese amor y esa ternura te va a sacar del desierto. Versículo 15. Y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como los días de la juventud, como los días de su subida de la tierra de Egipto. Aquí habla de que les va a volver a dar viñas, les va a volver a prosperar, les va a volver a dar fruto y les va a volver a dar esperanza. Cuando uno está en el desierto, cuando uno está caído, lo que necesita es esperanza. Y Dios es un Dios de fe y esperanza. Y a veces los cristianos hemos perdido la fe, hemos perdido la esperanza. A veces, sobre todo cuando tenemos que corregir a alguien dentro de la familia, hablamos palabras tóxicas y de negatividad que le quitan a los hijos las ganas de querer cambiar y hacerlo todo. Las palabras tú siempre, tú nunca, tú eres, son palabras tóxicas en todos los sentidos. ¿Por qué? Porque en vez de dar aliento, lo que hacen es quitarte las ganas. Si están todo el día diciéndote que eres tonto y que no vales, pues llega un momento que dices, pues tienes razón, es verdad, soy tonto y no valgo, no voy a cambiar. Pero Dios no es así. Dios nos da palabras de esperanza, nos dice que podemos en Él. Porque ese es el punto. Podemos en Él. En Él todo lo podemos. Y todo lo podemos soportar. Inclusive los desiertos peores que haya en este mundo. Dice el versículo 16. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi y nunca más me llamarás Baali. Porque quitaré de tu boca los nombres de los Baales y nunca más te mencionarán sus nombres. Bueno, aquí en hebreo hace un juego de palabras. El juego de palabras es la palabra Baali, que significa como mi señor, y Baal, que significa un señor o el señor demoníaco. ¿Vale? La palabra Adonai también significa el Señor, pero significa mi amo, significa el Señor Supremo. Entonces, el Señor le dice, mira, tú tienes otros señores, pero ahora ni siquiera me vas a llamar a mí como el Señor, ni vas a llamar mucho menos a los ídolos tus señores, me vas a llamar tu esposo amoroso, tu esposo amante. Dios quiere que tengamos relación con Él, no religión. Y esas son palabras que decimos mucho. Dios es relación, no religión. A veces Dios nos tiene que sacar de nuestra religiosidad, sacarnos de nuestras tradiciones vanas y volver otra vez a reenamorarnos con Él. Este libro de Oseas es un llamado a reenamorarte con Dios. Dice el versículo 18.
En aquel tiempo haré contigo pacto, pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo, con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra el arco, la espada y la guerra, y daré dormirse. Una de las cosas que son como una alarma roja en nuestras vidas es cuando de repente se multiplican los conflictos, se multiplica la guerra, se multiplican los espinos, se multiplican lo que la Escritura llama las serpientes y los escorpiones, y de repente todo eso nos viene de golpe. Es una llamada de atención, a que estamos en una guerra. A lo mejor estamos haciendo las cosas muy bien. A veces cuanto mayor es la oposición es porque algo bueno estamos haciendo. Pero también está la otra lectura. A lo mejor Dios me quiere enseñar algo en todo eso. ¿Qué es las lecciones que Dios me quiere enseñar en medio de esta tribulación que me ha venido de golpe? Pues una de las cosas es que hagamos pacto con Él. Y pacto no estamos hablando de lo que mucha gente predica, que si pacto de bendición, que si rollos raros, no estoy hablando de eso. Pacto simplemente es reconsagrarnos con Él, decirle, Señor, yo te conocí para servirte y quiero seguir sirviéndote, Señor, tú eres Señor de mi tiempo. Es muy fácil decirle, da y Dios te prosperará. Y bueno, y es verdad. Pero ¿cuál es tu mayor riqueza? Tu mayor riqueza es tu tiempo. Porque la vida es tiempo, al fin y al cabo. Y que tu tiempo Dios lo tenga a su servicio, es lo mejor que le puedes dar a Dios. Hay una frase que me encanta, que dice que Dios utiliza a los disponibles, no a los más preparados. Gente que en las iglesias tienen un conocimiento de la palabra, del griego, del hebreo, a lo mejor alaban, tocan instrumentos de 80.000 maneras y tienen dones como para quedarte con la boca abierta, pero no están disponibles. A la hora que Dios dice, mira, háblale del Señor a esta persona, uy, qué vergüenza, me va a juzgar, o apoya en esta situación, en esta necesidad, no están disponibles. Dios utiliza gente imperfecta, tuertos, cojos y mancos, pero disponibles. Que tú te sorprendes y dices, pero ¿cómo Dios puede utilizar a esta persona si es medio tuerto, medio cojo, medio manco? Pero sin embargo está disponible. Que Dios ve el corazón. Es lo más importante que tú tienes que tener, que tu corazón esté disponible y rendido para Dios. Dice el 19, me desposaré contigo para siempre, me desposaré en justicia, en juicio, en benignidad, en misericordia. Aquí, este versículo lo puedes subrayar, porque verdaderamente aquí te dice las cosas que le importan a Dios. Dice, yo quiero hacer equipo contigo, equipo en justicia. Y la Biblia, cuando habla de justicia, habla de hacer lo que le agrada a Dios, darle a Dios lo que es de Dios. Entonces Dios te dice, mira, yo te voy a juzgar, es verdad, yo te exijo, pero yo quiero hacer equipo contigo, yo tengo gracia para que tú hagas las cosas que a mí me agradan. Entonces quiero hacer equipo para que tú andes en mi justicia. Dice andar en mi juicio. La palabra juicio en la Escritura, sobre todo en hebreo, habla de separar entre lo que es de Dios o lo que no es de Dios. El lenguaje del Nuevo Testamento, lo podríamos decir, discernir. Un cristiano tiene que tener discernimiento. Mira, últimamente que me mandan montones de vídeos de estos hechos por inteligencia artificial, poniendo la voz de Billy Graham, poniendo la voz de ¿cómo se llama el MacArthur, poniendo la voz del Gigi Ávila, que tú te quedas, te llevas las manos a la cabeza diciendo, pero bueno, si esta gente nunca predicó esas palabras. Más que nunca necesitamos discernimiento, porque el discernir te hace separar lo que es de Dios, lo que no es de Dios. El conocer la palabra hace que cuando escuchas una palabra,
algo te sale luz de roca diciendo, pero si eso no dice la Escritura, lo que esta persona está diciendo. Entonces necesitamos más que nunca andar en lo que agrada a Dios y tener discernimiento de las cosas que están pasando. Luego dice, en benignidad. De verdad que un cristiano tiene que ser una persona bondadosa. Y bueno, y por desgracia encontramos que a veces la bondad brilla por la ausencia en nuestros corazones. Pero ¿quién te puede enseñar a ser bondadoso? ¿Quién te puede enseñar a ser misericordioso? Es a Dios lo que le importa, que seamos bondadosos, en primer lugar, con los que nos rodean. Porque de verdad, a veces, sobre todo dentro de la familia, te puedes encontrar cosas y entre gente creyente que dices, pero ¿cómo es posible? ¿No leerán la misma Biblia que tenemos todos delante? Y por supuesto, como no digo nombre, lo cual me incluyo yo también, pero a Dios le interesa que seamos bondadosos, de verdad. Igual que Él lo es con nosotros. O sea, al final oramos, leemos la palabra, escuchamos predicaciones, la alabamos, para que se nos contagie algo de Él, para que la gente cuando hable con nosotros diga, oye, tienes algo distinto ahí, un olor de Dios en ti, en tu vida. En benignidad, dice el versículo 19, y en misericordia. De verdad que la misericordia es una de las cosas que tenemos que aprender. ¿Por qué predicamos la palabra a la gente? Por misericordia. Porque ¿cómo creerán si nunca la han oído? Una de las cosas que yo me siento más gozoso es repartir tratados en árabe. Porque tú sabes la cantidad de musulmanes que en su país no van a escuchar el Evangelio. Pero aquí en Getafe ha habido alguien que se le ha acercado y le ha dado en árabe una palabra de Dios para que pueda escuchar de Jesús. Mira, yo soy fruto de una iglesia en Vicálvaro, aquí en Madrid. Yo me convertí en el año 85, con 16 años, y la iglesia tenía unas 40 personas, de las cuales 38 se habían convertido en Suiza. Y se habían convertido en Suiza cuando estábamos los españoles de inmigrantes por allí, porque un pastor suizo de lengua francesa dijo, oye, ¿y por qué no empiezo a hacer cultos para los españoles? Y la gente se empezó a convertir, la gente se empezó a bautizar y luego volvieron a España y abrieron una iglesia. Mira, simplemente porque un hombre dijo, vamos a llevarles la palabra a los españoles que tenemos aquí trabajando. Pues qué maravillosa oportunidad de predicarle la palabra a los árabes y a los musulmanes. Yo os puedo contar como testimonio tenemos ahí Nuevos Testamentos en árabe y en folletos. Hay una iglesia de lengua árabe aquí en Madrid y colaboramos con ella y nos dan materiales y tal. Y yo me acuerdo que hablando con un marroquí, coge y dice, mira, tengo un regalo para ti, toma, pum, un Nuevo Testamento, el Injil, que es la palabra árabe para el Nuevo Testamento, en árabe. Se quedó así mirándome y le dijo, mira, sigue haciendo lo que estás haciendo. Y me quedé así y dice, porque esto es lo que necesita España. Un marroquí, lo que nos dijo, sigue predicando el Evangelio en árabe, en español, en lo que sea, esto es lo que necesita España. Que se le hable de Dios. Así que el Señor quiere que tengamos ese corazón. Yo hace mucho que no lloro delante de la presencia de Dios, es verdad. A veces pierdes esa sensibilidad. Pero también te lo pregunto, ¿te hace cuánto que no lloras en su presencia? Y si no es así, dile, Señor, vuelve a darme sensibilidad, que vuelva a tener ese quebranto, simplemente por estar a tu lado, por recuperar ese amor que tú me has dado. Dice el 20, y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. En aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. Mira, ¿qué Dios le interesa de su pueblo? Uno, que seamos fieles. Más que nada, que seamos fieles a Él. Eso es lo que está poniéndose en juicio en nuestra vida. Ser fieles a Dios.
No ser más diezmistas, menos diezmistas, mejores miembros, más religiosos, menos religiosos, más teólogos, menos teólogos. Lo que a Dios le interesa es que seamos fieles, fieles a lo que Él ha dicho y que le respondamos. Porque sabemos que hay gente que responde y gente que no. Sobre todo aquellos que en el trabajo tienen alguna jefatura. Tú sabes que encargas un trabajo y hay gente que te responde y hay gente que no te responde. Pues imagínate Dios con nosotros. Él nos llama y hay gente que le responde y hay gente que no le responde. Entonces el Señor, Él nos responde y nos enseña a también responderle a Él. Voy acabando ya, llegamos a la tercera parte, que es las actitudes que lo cambian todo. ¿Qué es lo que Dios, qué actitud quiere que tengamos para poder responderle a Dios como Él quiere? Bueno, pues vamos a hacer una gran pregunta. En Oseas 1:7, vamos a otra vez al capítulo 1, versículo 7, que dice: mas de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Ahora bien, gran pregunta: ¿por qué de la casa de Judá tuvo misericordia en ese tiempo? Y sin embargo la casa de Israel no tuvo misericordia. ¿Qué tipo de respuesta le dio? Tenemos que entender que a la vez que estaba pasando esto, estaba el rey Ezequías en Judá. Ese rey, ¿os acordáis? Que buscaba a Dios, que intentó echar los Baales, los lugares altos, que vinieron a atacarle y puso las cartas delante de Dios. Es decir, que Judá, hubo un rey en Judá que sí le creyó a Dios. Sin embargo, el pueblo del norte le dio exactamente lo mismo. En el capítulo 5, versículo 15, dice: andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro y en su angustia me busquen. ¿Qué quiere Dios? Que reconozcamos nuestros pecados, que estamos insensibles, estamos duros, si hemos dejado de orar, si hemos dejado de servirle, reconocerlo, Señor. Es verdad, he fallado, he perdido ese primer amor que tuve un día, lo he perdido. Y buscar a Dios, buscar a Dios. Cuando uno se da cuenta que le falta algo, lo busca. Yo muchas veces pierdo las llaves en casa y me desespero, las llaves de la casa, del coche, y hasta que no las encuentro, de verdad que... Pero si tú sientes que has perdido esa presencia de Dios, ese deseo de servirle, ese anhelo, búscalo con ganas, porque Dios te lo va a dar. Él te va a dar gracia, y gracia en abundancia. El capítulo 6, versículo 4 dice: ¿qué haré de ti, Efraín? ¿Qué haré de ti, Judá? La piedad vuestra es como nube de mañana y como el rocío de la madrugada se desvanece. ¿Por qué Dios no tuvo misericordia del pueblo del norte? Porque eran hipócritas, porque su arrepentimiento era falso. Y verdaderamente Dios mira nuestros corazones y ve la sinceridad que hay en ellos. Dice en el 5: por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale. Bueno, pues este versículo habla que la palabra de Dios mata. Dios mío, lo que acabo de decir. La palabra de Dios mata, claro, mata si no le haces caso. Tiene un efecto rebote. Y es lo que muchos cristianos no somos conscientes, que algún día Dios nos va a juzgar por cada palabra que hemos leído, cada palabra que hemos escuchado, y si la hemos obedecido o no. Porque cuando tú escuchas la palabra de Dios y no la obedeces, lo primero que te produce es endurecimiento. En términos médicos, cuando tú comes grasas y no haces ejercicio, las venas se bloquean y se hace un trombo. Bueno, pues hay cristianos que están totalmente llenos de trombos. De tanto escuchar la palabra y no ponerla en práctica, sus venas han cogido y se han
obturado por completo. Entonces, ¿cómo se les obtura? Arrepentimiento. Pues cristianos nos tenemos que arrepentir. No solamente los del mundo, los cristianos nos tenemos que arrepentir del tipo de vida cristiana que andamos. Dice el versículo 6, y este me encanta. De verdad, otro versículo para que subrayes ahora. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Fíjate este versículo, en qué contexto está dicho. Muchas veces lo predicamos y nos olvidamos que fue dicho en un contexto. En un contexto que les dice: lo que quiero de vosotros es que me conozcáis, tengáis intimidad conmigo, más que religiosidad vana. Y quiero que tengáis amor y misericordia con los prójimos y, por supuesto, amor conmigo. Porque el amor, tú puedes decir: yo amo a Dios, pero no tener misericordia con el prójimo. Y de verdad que es no un contrasentido solamente, es como un cortocircuito. Tú, cuando ves a un cristiano que tiene la teología correcta, que tiene, bueno, un estilo de vida recto, justo, pero que maltrata a la gente que le rodea, dices que hay algo que no funciona. Tú no puedes amar a Dios y maltratar al prójimo o a los de tu casa. Y desgraciadamente, en el mundo cristiano ocurre muchas veces que no nos damos cuenta que a Dios le interesa tanto cómo le amamos a Él, pero también cómo tratamos a nuestro prójimo. A veces no entendemos que el prójimo significa los próximos. En griego, la palabra es prójimo, es los próximos, los que están a ti al lado, los que te están rodeando. Misericordia quiero y no sacrificio. La palabra de Dios tiene un efecto transformador, de verdad. O sea, dice el Salmo 19, ya voy acabando, Salmo 19, el famoso pasaje acerca de la palabra. Si hay algo que Satanás odia, un cristiano que lee la palabra, la ora y la busca a poner en práctica. Dice en el Salmo 19, versículo 7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte al alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad todos juntos. Deseables son más que el oro, más que el mucho oro afinado, y dulce más que la miel y la que destila del panar. Tus siervos además ha molestado con ellos, en guardarlos hay gran galardón. La palabra de Dios funciona cuando la guardas. Fíjate, menuda frase acabo de decir. Mira, si de toda la predicación esa palabra te queda en la cabeza, te va a ser de beneficio. La palabra de Dios funciona cuando la guardas, porque si no la guardas, produce un efecto rebote y te vas a endurecer cada vez más. Pero si buscas guardarla y ponerla por práctica, cosa que no hizo el reino del norte, y sí hizo el rey Ezequías en el sur, te va a convertir, es decir, te va a hacer cada vez más semejante a Dios, te va a ayudar a serte fiel, te va a ayudar a andar en rectitud, te va a dar luz, te va a dar pureza, te va a limpiar, te va a ayudar a ser juicioso en las cosas de Dios, te va a hacer buscar las cosas que Dios desea. Tú fíjate en el versículo que leímos de Oseas 6:6. Porque deseo misericordia y no sacrificio. La palabra en hebreo es porque yo deseo, anhelo. Dios tiene anhelos y tiene deseos. Y es muy bonito decirle: Señor, estos son mis deseos, mis anhelos, prospérame, hazme jefe en el trabajo, que tenga tal y tal cosa. Pero Dios tiene anhelos y deseos. Y cuando tu corazón
se sintoniza con el de Dios, sus deseos son tan importantes como sus anhelos empiezan a ser tus anhelos. Yo una de las luchas que tengo, y es que me gusta la televisión y me gustan las series, pero claro, a veces las cosas que estás viendo en la televisión o en las series son incompatibles totales con lo que Dios ha dicho en su palabra. Yo tengo que elegir. ¿Qué hago? ¿Sigo viendo esa película? ¿Sigo viendo esa serie? ¿O lo dejo y me pongo a leer la palabra? ¿O lo dejo y empiezo a buscar algo que esté en cierta sintonía con la palabra? Entonces, cuando tú buscas a Dios, tus anhelos y tus deseos se sintonizan con Él. ¿Cómo podemos aplicar esta palabra? Porque si no quedaría como una hermosa predicación que hemos disfrutado, que hemos aprendido mucho, pero ahí vamos a aplicarlo. Oseas 14, versículo 1. Dice aquí el profeta Oseas al pueblo de Israel: vuélvete, oh Israel, a Jehová, tu Dios, porque por tus pecados has caído. Más claro agua, nuestros pecados son los que nos hacen caer. Llevad con vosotros palabra de súplica y volveos a Jehová y decidle: quita toda la iniquidad y acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Cuando tú le dices a Dios que quite el pecado, pero no simplemente para dejar un hueco, sino para sustituirla por las cosas de Dios. Como dice la Escritura, vence con el bien el mal, deja de hacer el mal y empieza a hacer las cosas buenas delante de Dios. El 3, no nos librará el asirio, no montaremos en caballos, y nunca más diremos a la obra de nuestras manos: Dios es nuestro son, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. En otras palabras, vamos a dejar de andar en nuestras fuerzas. Mira que estamos hablando a personas espirituales y personas que son de Dios. ¿Cuánto andamos en nuestras propias fuerzas, en nuestra propia sabiduría, en nuestra propia inteligencia? Necesitamos aprender a andar con las fuerzas de Dios, con los recursos de Dios, con la misericordia de Dios. Y me encanta esa frase: el huérfano en ti va a alcanzar misericordia. Porque de verdad, si en esta vida hay algo triste, es ser huérfano. Pues, de verdad, el haber tenido unos padres, y unos padres medios normales, de los que proveen, que te cuidan y que te alimentan, es lo más maravilloso que hay. Pero en esta vida, las personas que por desgracia han sido abandonadas cuando más lo necesitaban, en la orfandad, en la niñez, y han encontrado un padre adoptivo. Bueno, que no lo sabe, yo tengo una niña adoptada de Ucrania. Mi hija la adopté de Ucrania hace 20 y tantos años. Y una de las cosas que he aprendido del tema de la adopción es que ser padre adoptivo implica el doble de amor que ser un padre normal. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque le tienes que amar como cualquier hijo. Yo además tengo dos hijos biológicos, por decirlo, llamarlo de alguna manera. Pero es que además vienen con una maleta puestas. La maleta es abandonos, maltratos, enfermedades, que aunque tengan 2 años, ya los pobrecillos ya vienen estrellados, como decimos en España. Unos nacen con estrella, otros nacen estrellados. Entonces tienes que hacer un doble trabajo. Pues el huérfano en Dios alcanza misericordia. Dios es ese Padre perfecto que no tiene todos los defectos que tenemos nosotros y que sabe amar, cuidar y proveer a las necesidades del que se acerca a Dios como huérfano. Señor, yo solo necesito a mi Padre en los cielos, por lo menos para las cosas espirituales. Dice el 6, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. De verdad que Dios quiere sanarnos. El pecado es como una enfermedad, a veces contagiosa, a veces infecciosa, por supuesto. Pero ¿qué necesitamos más que nada? Y con eso voy a acabar. Gracia. Gracia es la palabra clave. Y tenemos gracia abundante para todas las cosas que necesitamos de Dios. Todos nos acordamos del famoso pasaje de 2 Corintios 12.
Cuando dice Pablo que tenía una opresión, que dice que sentía de parte de Satanás, que le estaba ahí oprimiendo, y le dijo: Dios, quítamela. Dios no se la quitó, de verdad. O sea, hay cosas en la escritura que te quedas diciendo: Dios, pero ¿por qué no respondiste a Pablo? ¿Por qué? Ya le respondí con la frase que le di: mi gracia te basta. Cuando estás pasando las cosas que seguramente estás pasando, no le pidas a Dios que te quite la prueba. Pídele a Dios que te dé su gracia para superar la prueba. Me lo predico a mí mismo, de verdad. Me lo predico totalmente a mí. Señor, necesitamos tu gracia. No que no. ¿No has permitido la prueba? Pues bueno, ¿qué se va a hacer? No tenemos ninguna gana de pasar ni por desiertos, ni por torrentes, ni por tantas cosas. Pero si tú has permitido esta prueba, gracia para superarla. Que aprendamos del ejemplo que nos da las Escrituras. Ojalá el pueblo de Israel le hubiera escuchado a Dios. No hubieras terminado como hoy ha terminado, porque tenía un Dios amoroso y un Padre amoroso preparado para traer sanidad a sus hijos. Vamos a cerrar los ojos.